Good morning. Good morning, Buenos everyone. días. 우리 아침에 말씀 읽도록 하겠습니다. Vamos a ver en esta mañana primeramente la palabra, Gálatas capítulo 4. We'll turn to Galatians chapter 4. 우리가 3장 23절부터 4장 7절까지 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 23 al capítulo 4, versículo 7. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si pueden leer hasta el versículo 7. And so Paul, he warned that the saints of the Galatians church had departed from God. 우리가 구원을 받는다라는 말은 El hecho de que nosotros recibimos la salvación 지금 우리가 무엇을 해서 구원을 얻는 게 아니고 no es que nosotros hacemos algo y lo obtenemos, 이미 우리가 온전해진 것을 믿는 거라고 하셨습니다. es creer de que nosotros ya somos perfectos. 성경은 우리가 믿으면 온전해지는 게 아니라 In the Bible, it doesn't say La that if we Biblia no nos believe dice a that we're nosotros si creemos, nosotros vamos a ser perfectos, 온전해진 것을 믿는 걸 보고 믿음이라고 sino 합니다. creer believe that we have already been perfect. de que ya somos perfectos. 갈라디아서 3장 23절에 뭐라고 En Gálatas capítulo 3, versículo 23, que está escrito, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. 성경은 믿음이 오기 전과 믿음이 오고 난 후를 정확하게 기록을 했습니다. La Biblia está separando y está escrito muy claramente cuando es antes de la fe y después de la fe. Nosotros, después de retener la fe, ya no estamos más 율법에 매여서 산다고 하는 것입니다. And it says that Ya no estamos más atados, encerrados por la ley. 율법에 매인다라는 말은 El hecho de que 무엇을 해서 하나님의 뜻을 이루겠다 하는 마음입니다. estamos confinados bajo la ley, quiere decir que uno piensa de que tiene que hacer algo. 안에 그리스도 예수를 믿는 믿음이 자리를 잡으면 Si en nuestro corazón está establecido la fe en Cristo, 모든 일은 en nuestra 그리스도께서 vida 하신다라는 마음이 세워집니다. se va a levantar el corazón de que todas las cosas lo va a hacer el Señor. 마음에 그리스도를 믿는 믿음이 없으면 Pero si nosotros no tenemos la fe en Cristo, 모든 걸 우리가 해야 하는 상황에 도달을 하겠죠. entonces nosotros tendremos que hacer todas las cosas. 우리가 읽고 있는 66권의 말씀이 Este 60 libro de la Biblia, si es que uno puede leerlo por la fe, 이렇게 하시겠구나. Jesús va a ser así, el Señor va a cumplir así. 주님이 나를 이렇게 하겠다고 하시는 것이구나. Me está diciendo que el Señor lo va a hacer así conmigo. 그러면 66권의 말씀은 우리에게 Entonces los 66 libros de la Biblia me va a dar grandes esperanzas. 66권의 말씀을 읽고 Pero si nosotros leyendo estos 66 libros de la Biblia, yo tengo que hacer así. 항상 기도해야 하네. Nosotros debemos de orar siempre. Nosotros debemos de evangelizar siempre. Yo tengo que doblegar el corazón. 율법에 매여 살아가는 사람이 되는 것입니다. Entonces esa persona vivirá bound to the law. 근데 atado 만약에 우리가 믿음이 a la ley. 들어오면 But if faith Pero si nosotros 내 이웃을 사랑하라. love thy leemos por la fe, 하나님이 내 이웃을 사랑하시겠구나. amad al prójimo. Dios va a amar a mi prójimo. Dios me va a bendecir. Dios va a hacer de que ore. 하나님이 나로 기쁘게 하겠구나.
Dios va a hacer de que esté gozoso. 그러면 성경이 믿음이 오고 나서 읽고 나면 기쁨이 되지만 O sea que después de que llegue la fe en el corazón y lo lea, entonces va uno a disfrutar, va a tener gozo. Pero si uno lee sin que haya llegado la fe, entonces todas las cosas que va a llegar la situación que todas las cosas lo tendrá que hacer uno mismo. Por eso si vemos en Gálatas capítulo 3 versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. 율법은 우리가 살아 있을 때만 영향을 발휘합니다. La ley solamente puede tener efecto cuando nosotros estamos vivos. 죽어버리면 Si nosotros morimos, 효과를 발휘할 수 없습니다. la ley ya no puede tener más efecto. 살인하지 말라고 누구에게 말합니까? No matarás. ¿A quién le dice esa ley? 살아있는 사람에게 말합니다. A aquella persona que está viva. 죽은 사람에게는 Para aquella persona que está muerta, 말라는 말이 아무 영향을 발휘할 수 없습니다. esa ley que dice que no matarás no puede tener ningún efecto al muerto. 여러분 성경은 우리 안에 그리스도 예수를 믿는 믿음이 정확하게 자리를 잡으면 Si es que se establece firmemente la palabra de Dios, 우리의 일이 끝이 나고 entonces nuestra obra va a terminar 예수 그리스도께서 우리를 위해서 일을 하시게 됩니다. y Jesucristo va a empezar a trabajar por nosotros. 갈라디아서 4장을 같이 공부를 할 텐데 Nosotros vamos a estudiar Gálatas capítulo 4 juntos. 내가 아니라 예수 그리스도가 일을 하시는 것을 소상하게 설명을 했습니다. En el capítulo 4 está escrito claramente cómo Jesucristo, Dios trabaja, no nosotros. Si vemos capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 그리스도에게로 인도하는 몽학 선생이 되었다. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo 오늘 아침에 이곳에 para llevarnos a Cristo. Cuando vinieron ustedes a este lugar, tomaron el bus. 그렇죠. ¿Es así? 버스 운전수는 El chofer del bus 주는 선생은 아니에요. no es el maestro que le enseña esta palabra. 그렇죠. ¿Es así? 우리를 이 강단까지 인도해 주는 분이시죠. Es el que nos guía hasta este auditorio. 성경을 가르치는 건 아닙니다. Él no es el que enseña la palabra. 버스 운전수는 호텔에서 우리를 여기까지 인도해 주는 분입니다. O sea que Él es el que nos guía desde el hotel hasta aquí. 이걸 보고 몽학 선생이라고 말을 합니다. A esto le llamamos ayo. 아시겠습니까? ¿Me hago entender? 율법은 La ley, 어떤 것이냐면 ¿qué es la ley? 율법은 우리를 그리스도에게로 인도하는 몽학 선생이다. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley no nos salva a nosotros, sino nos guía al Salvador. 많은 사람들은 Muchas personas 살면 구원을 받는다고 생각합니다. piensan de que si uno vive haciendo lo que dice la ley, va a recibir la salvación. 우리를 그리스도에게로 인도해서 La palabra nos lleva a Cristo 그리스도께서 우리를 구원을 하시는 y 거죠. quien nos salva es Cristo. 그래서 길은 예수 그리스도 말고는 없습니다. Por eso, aparte de Jesucristo, no hay otro camino. 여러분 성경의 모든 건 우리를 생명 되신 그리스도에게로 안내하는 것입니다. Todas las cosas de la Biblia nos lleva a Cristo, quien es la vida. 성경을 잘 이해를 못하기 Muchas personas, ya que no entienden exactamente la Biblia, 기록된 말씀대로 살면 의에 이를 거라고 piensan de que si uno cumple, si uno vive haciendo lo que dice en la Biblia, entonces van a llegar a tener la justicia de Dios. 이르는 게 아니고 Si uno vive según la ley, no es que va a llegar a la justicia. 살면 우리는 죄인이라는 걸 알게 돼요. Si uno vive según la palabra, entonces se dará cuenta que es un pecador. 구원자 되신 그리스도가 필요하다라는 걸 알게 됩니다. Se dará cuenta de que necesita un Salvador. 로마서 8장을 읽겠습니다. Vamos a ver Romanos 11, 로마서 11장 Romanos 11, versículo 30, 31절 31. Even so, these also have now been disobedient, that through the mercy shown you, they also may obtain mercy. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. 사람들이 순종하지를 않았습니다. Las personas desobedecieron, 근데 하나님은 순종하지 않는
사람을 저주하고 벌을 하셔야 되는데 And so Dios, God en vez should, de curse and punish those castigar disobedient people. y maldecir a los desobedientes, ¿cómo está escrito en la Biblia? 이스라엘에게 긍휼을 베풀고자 하셨습니다. Dice que a aquellos desobedientes, a aquellos israelitas, Dios quería conceder misericordia. El pueblo de Israel 이스라엘은 하나님을 버렸습니다. desecharon, abandonaron a Dios, 그들을 버린 게 아니라 desobedecieron, pero Dios no por eso los abandonó, 그리스도에게로 인도를 했다라는 겁니다. sino que los guió a Cristo. 자, 32절. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. 성경은 뭐라고 합니까? La Biblia que dice, 하나님이 모든 사람을 순종치 아니하는 가운데 가두었다. dice que Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ustedes no pueden vivir según la palabra. 자기를 육체에서 벗어나게 하고 싶은데 Ustedes quieren que sean libres de la carne, But it's hard to do, isn't it? pero no es fácil. Hay una causa. 하나님이 여러분과 저를 그렇게 하셨습니다. Así Dios nos ha hecho. You and me that way. 모든 사람을 A todas las personas 순종치 아니한 가운데 가두었다. He has nos committed them encerró all to en disobedience. desobediencia. 우리를 순종하지 않는데 가두어 버린 거예요. So Nos God has puso committed ahí us to disobedience. 우리가 en 말씀대로 desobediencia. 따르고 Yes, we want to Nosotros follow queremos the word. seguir la palabra, pero no es fácil. 하나님이 그렇게 하셨다고 그랬습니다. Quiere decir que Dios ha hecho así. 우리는 말씀을 지키고 싶은데 Nosotros queremos cumplir la 잘 안 ley, 됩니다. pero no se puede. 하나님이 그렇게 하셨다고 그랬습니다. Eso Dios permitió así, Dios hizo así. 하나님 속에 가두어서 God has committed Él, all to encerrándonos, 어떻게 하셨어요? disobedience. To do what? Él nos sujetó en That desobediencia. he might have mercy on all. Es para tener misericordia. 모든 사람을 하나님이 긍휼을 베풀려고 하셨어요. And so to Dios all quería people, derramar God wanted to bestow misericordia mercy. a todos. 사람도 빠짐없이 So Por without eso, exception, sin excepción alguna, 가운데다가 우리를 가두어 버린 겁니다. God has nos committed us all encerró, to disobedience. nos puso bajo desobediencia y nos sujetó. Muchas personas quieren vivir según la palabra, 거짓말을 합니다. por eso mienten, 기도를 하지 않으면서도 Even though sin they don't orar, 전도를 하지 않으면서도 sin evangelizar. 하나님이 전도하면 기뻐할 것 같으니까 Y ya que le parece que a Dios le va a agradecer evangelizar, So we always y deceive sale ourselves and show ourselves as liars in front of God. mintiendo como un What has Dios God como done? supo. 모두를 순종치 아니함 속에 가두어 버렸습니다. Dios ya supo porque Él ya nos encerró, nos puso bajo desobediencia. En el corazón de los pastores que están aquí sentados, si ustedes creen en esta palabra, 거역하고 사는 겁니다. nosotros estamos viviendo desobedeciendo toda la palabra. 그렇게 하셨습니다. Así lo ha hecho el Señor. 왜냐하면 우리에게 복을 주려고 말입니다. ¿Por qué? Para tenernos misericordia. 나는 하나님을 거역했다. Yo desobedecí a Dios. 불순종했다. Yo fui desobediente a la palabra. 나를 구원하셨다. Pero Jesucristo me ha salvado. 예수님이 나를 거룩하게 하셨다. Jesús me ha hecho santificado 은혜로 우리를 이끌고자 하셨다. y nos quiso llevar bajo la gracia. Vamos a ver un versículo más de la Biblia. Vamos a ver San Juan capítulo 14. 6절을 읽겠습니다. 14, 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father Jesús le except dijo, through yo me. soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Seguramente que todos conocen. Es un versículo que muchos lo saben. 우리가 잘 아는 말씀인데 Es la palabra que nosotros sabemos. 성경은 이야기하기를 내가 고 길이요 진리요 La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. 하나님은 이 66권의 말씀을 통해서 Dios, a través de los 66 libros de la Biblia, 그리스도에게로 인도하려고 한 겁니다. nos quiere llevar a Jesucristo. 하나님의 뜻대로 살았다면 Si nosotros hubiésemos podido vivir según la palabra, entonces nosotros no hubiésemos tenido la necesidad If we were obedient according to de aceptar a Jesucristo. 하지 않을 것입니다. then Christ Nosotros would no not be íbamos a needed by necesitar us. de Cristo. 모두를 불순종 가운데다가 가두어 버렸어요. So then God has Dios committed nos us all to encerró, nos disobedience. puso a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos estar delante de Jesucristo, quien es el Salvador. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 23 nuevamente. Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. And so the law is our tutor Dice el that que guides us to nos está Christ. llevando a la salvación. O sea que la ley es nuestro ayo
nosotros estábamos atados, estábamos confinados bajo la ley, 안에서 벗어나게 되는 거죠. But when y faith a comes, través we de are free Jesucristo from the law. llegamos a ser 25, libres. verse 25. But after De faith por has la come, fe. we are no longer under a 25, tutor. pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷을 입었다. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta verdad es algo asombroso. 누구든지 그리스도와 Sea quien sea, 합하여 세례를 받은 자 todo aquel que habéis sido bautizados en Cristo, 그리스도로 옷을 입었다. dice que de Cristo estáis revestidos. Si ustedes reciben son bautizados en Cristo, 내가 아니라는 것입니다. ¿eso qué significa? Que ya no es uno mismo. 세례를 받으면 Si uno recibe el bautismo juntamente con Cristo, 그리스도로 옷을 입힌다고 했어요. en la Biblia dice que de Cristo 여러분 제가 vamos a estar revestidos. 그리스도로 옷을 입었다면 Si yo estoy revestido de Cristo, 나를 보고 뭐라고 부르겠어요? entonces las personas mirándome a mí, ¿qué dirán? 그리스도라고 부르겠죠. Me dirán Cristo. 아멘. Amén. 여러분 우리가 그리스도와 합하여 세례를 받는다. Dice, habéis sido bautizados en Cristo. Esto es algo sumamente asombroso. Muchas personas quieren ser como Cristo, 여러분 예수로 옷을 입지 아니하기 때문에 pero por no ser revestidos de Cristo, 여러분 선악과를 먹고 가죽 옷을 입지 않았죠. Adán y Eva, ellos habían hecho delantales de hojas de higuera. No había sido de piel. 나무로 옷을 입었을 때는 Cuando ellos se habían puesto los delantales con hojas de higuera, 나뭇잎이 다 떨어지니까 cuando salían, se secaban. 옷을 입을 때는 좋았지요. Al principio parecía bueno, 나가면 pero cuando salía al sol, a la luz, se secaban y caían las hojas. 부러움이 드러나는 거죠. Y entonces se revelaba su debilidad. 그러나 돌아서면 부끄러워집니다. Y daba la vuelta y ya se veía. 말하고 돌아서면 Uno dice que tiene fe, pero se da la vuelta, se da cuenta que no es así. 왜냐하면 ¿Por qué? 나무로 된 옷을 입고 있으니까요. Porque uno está revestido de lo que uno ha hecho. Si uno sale delante de la palabra de Dios, cuando uno sale delante de la luz, cuando uno sale delante de la gloria de Dios, toda nuestra justicia no puede menos que caer. 하나님이 그들에게 가죽 옷을 입혀 주셨을 때 Por eso cuando Dios le revestió de la piel, 설 때도 부끄러움을 당하지 않았잖아요. aunque salgan al sol, 예수 그리스도에 이르기까지 no pasaron vergüenza. Entonces, en la Biblia, desde Génesis hasta llegar a Cristo, toda nuestra justicia es. 의는 영원한 것이다. 만약에 우리가 예수와 함께 세례를 받는다면 Si nosotros somos revestidos, si somos bautizados juntamente con Cristo, dice que nos va a revestir de Cristo. 옷을 입으시면 Si ustedes llegan a ser bautizados, 영원히 의롭습니다. si aceptan a Cristo, ustedes son justos eternamente, son perfectos eternamente. 그리스도로 옷을 입느냐? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser revestidos de Cristo? Vamos a ver Mateo, vamos a buscar 마태복음 3장 13절. Mateo capítulo 3, 13. 13. You can read the subtitles. Verse 13. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. 여러분 요한이 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. So John the Baptist, he was baptizing people at the Jordan River. 근데 이 자리에 누가 오셨느냐면 예수님이 오셨습니다. But to this place, ¿Quién who came? vino Jesus a ese came. lugar? Vino Jesucristo, versículo 14. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y Juan le dijo, 나에게 세례를 주라. John, baptize me. Jesucristo le dijo para que le bautice, y Juan que le dice, So now for thus it is fitting for us to fulfill yo all necesito ser righteousness. bautizado por ti, y tú vienes a mí. 요한이 말하기를 어떻게 당신이 내게로 옵니까? ¿Cómo es posible que usted venga hacia mí? 나는 당신에게 세례를 줄 수 없습니다. Yo no puedo bautizarlo a usted. 그러니까 예수님이 대답하셔서 내게 이 Por eso, 세례를 베풀어라. And so then Jesus Jesús le answered and says, responde, no, you must baptize me. 그리해야 deja ahora, 모든 의가 이루어진다. porque así conviene que cumplamos toda justicia. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는
이루는 것이 합당하니라. And permitted to be Deja so not, ahora, for porque thus it así is conviene fitting que for us to cumplamos fulfill toda all justicia. righteousness. 네가 나에게 세례를 주어야 Only Tú if me you tienes que baptize bautizarme a mí. 모든 의가 이루어진다. Así se conviene que cumplamos toda justicia. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? En Mateo capítulo 1 dice, tendrás un hijo llamado Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de la venida de Jesús es salvarnos a nosotros del pecado. Si tú me bautizas, así se va a cumplir la justicia, la voluntad de Dios. Escuchando eso, Juan le bautizó a Jesucristo. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Después de haber escuchado que así se va a cumplir toda justicia, y entonces Juan le dejó. ¿Es así o no? 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesucristo fue bautizado por Juan, y bautizar, ¿qué significa? Que nos va a sepultar. Cada denominación tiene una manera diferente de bautismo, pero el bautismo bíblico es hacernos sumergir en el agua completamente. Cada iglesia tiene su manera diferente de bautismo. La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, pero la Biblia, ¿qué nos dice a nosotros? Dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, dice. Entonces, ¿el bautismo qué es? Sumergir totalmente al agua. No es derramar el agua sobre la cabeza, sino sumergirse completamente del agua. Luego, Él subió del agua. Y sucedió algo maravilloso. Después de que Jesucristo fue bautizado y subió del agua, ¿qué es lo primero que sucedió? Después de que Él subió del agua, ¿qué le pasó a los cielos? Le fueron abiertos, dice. Quiere decir que hasta antes del bautismo de Jesús, los cielos estaban cerrados. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Cómo está escrito en Isaías capítulo 59? Dice que tus pecados han hecho división entre nosotros. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que nos dividió de Dios? Fue por nuestros pecados. Ya que después del bautismo Jesucristo subió del agua, Dios abrió los cielos. Ahora los cielos están abiertos. Sea quien sea, puede entrar a los cielos. Eso es la Biblia. Sea quien sea, puede entrar. Por eso cualquiera que clame al Señor, sea quien sea, podrá recibir la salvación. Vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, haya asesinado o no, sea quien sea, no importa. Si es que si convoca el nombre de Jesús, dice que podrá recibir la salvación. ¿Por qué? Porque fueron abiertos los cielos. Esa barrera de pecado que había entre Dios y nosotros, Dios lo movió. ¿Cuándo hizo eso? Cuando Jesucristo fue bautizado y luego subió del agua. Amén. Después de que fue bautizado y subió del agua, Dios abrió los cielos. Quiere decir que todo el pecado del mundo ya pasó sobre Jesucristo. Quiere decir que nosotros ya no tenemos más pecado. Todo nuestro pecado ya pasó sobre Jesucristo. Esto es Biblia. Mateo 11.
11절. Verse 11. capítulo 11, versículo Surely I 11. say to you, among those born of woman, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice. there has not risen one greater than John the Baptist. 구약 성경에 En el Antiguo Testamento 제사가 있는데 In the Old está la Testament, ofrenda de there is a sin expiación. offering. 개인이 죄를 지었을 때 속죄하는 방법이 있습니다. Hay una manera de limpiar, de expiar cuando una persona del pueblo 그때는 peca. 자기가 직접 양의 머리에 안수를 해야 합니다. En ese entonces, uno mismo, el que pecó, tenía que hacer la imposición de manos sobre el animal. 민족이 죄를 지었을 때는 Pero cuando el pueblo entero, para expiar el pecado del pueblo entero, no cada uno puede hacer la imposición de mano. Porque trayendo el animal, 그 재물이 허물이 없어야 해요. el animal no debe de tener ningún defecto alguno. ¿Es así o no? 그럼 염소 한 마리를 잡아왔는데 Pero imagínense, se trajo una cabra 시민이 3억 5천만 명입니다. Everyone, there y are 350 million people in America. 여러분 3억 5천 명이 todos los habitantes de Estados Unidos, 어떻게 되겠어요? imagínense si hacen la imposición de manos, ¿qué le va a pasar al animal? One lamb. 아마 염소 머리에 머리털이 다 빠져버리겠죠. Seguramente que se va a quedar calvo la cabra. 그러니까 안수하면 다시 부정한 재물이 되는 거예요. O sea que, y si se queda calvo, va a ser un animal sin defecto. 제사도 못 드리고 다른 재물로 바꿔야 돼요. Entonces hay que cambiar otra vez de ofrenda sin poder sacrificar a ese animal. 개인이 죄를 지었을 때는 직접 안수를 Cuando 하지만 una persona del pueblo peca, uno mismo podía hacer la imposición de manos. 온 민족이 죄를 Pero 지었을 si el 때는 pueblo entero peca, 대제사장이 대신 entonces 안수를 하는 el representante, el sumo sacerdote, hacía la imposición de mano en representación de todos. Ustedes lo saben. 레위기 16장에 나옵니다. Esto aparece en Levítico capítulo 16. 부분은 다 찾을 수 없으니까 Como a la mañana no podemos buscar todos los versículos. 1차 제사를 드리는 방법이 있는데 So then with God, Y there was one to give a sin offering once a year. 그게 대속죄 una vez al año se ofrecía esta ofrenda de expiación. 큰 여러분 안식일입니다. So that Es un gran día de reposo 모든 1년 동안 지은 민족의 모든 죄가 사해지는 거예요. porque se hacía la expiación de pecado por el pecado de un año. ¿Qué dice en San Mateo 여자가 낳은 자 중에 capítulo 11? 가장 큰 사람이 세례 요한이다. Dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. 아버지가 누구지요? everyone, who is the ¿Quién father of es? John the Baptist? El padre de Juan el Bautista 그 이름은 사가랴입니다. His name es is Zacarías. 그렇죠? ¿Es así? 여러분 누가복음에 기록돼 있는데 Está escrito en San Lucas 아버지는 사가랴고 que el padre de 그 아버지는 Juan el Bautista es Zacarías y 아버지가 제사장이면 el padre era sacerdote. 30세가 되면 제사장이 되라고 Cuando el padre es sacerdote, cuando su hijo cumple 30 años, directamente llega a ser sacerdote también. John the Baptist was born 6 months Juan el ahead of Bautista Jesus. nació 6 meses antes que Jesucristo. Él es el que preparó el camino. One that straightens the path of the Lord. 세례 요한은 30살이고 So John Juan el is 30 Bautista years tenía old, 30 제사장이에요. and he's a priest. y 아시겠습니까? él era 인류의 마지막 sacerdote. 제사장이 바로 세례 El último sacerdote de toda la humanidad fue Juan el Bautista. Él, en representación de la humanidad, 그리스도에게 세례를 베푼 겁니다. And he ofreció el bautismo a Jesús. 아멘. Amén. 그래서 하나님은 세례 요한을 Por eso 가장 Jesucristo 큰 사람으로 보낸 겁니다. That's why God sent dijo John de que as él the era el greatest mayor born entre los hombres, nacido de mujer. John chapter 1. Romanos 1, San Juan 1. PPT를 적어왔습니다. And so on Aquí. 1장 6절. John chapter 1 verse 6, 1:6 there was a man sent from God whose name was John. dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él es Juan. Versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Es para que a través de él todos puedan creer. O sea que para poder conocer la luz, tenía que conocer a Juan. Esto es la Biblia. Esto es la Biblia.
O sea que sin conocer a Juan, sin escuchar, si no es por medio de Juan, no pueden conocer la luz. ¿Me hago entender? 우리 죄를 우리가 예수님에게로 넘긴 게 아니고 El pecado no pasó por nosotros. 예수님을 보지도 듣지도 Nosotros ni siquiera lo vimos, lo escuchamos. 그래서 하나님은 새 요한을 먼저 보낸 겁니다. Por eso Dios envió primeramente a Juan. ¿Para qué? Para que prepare el camino, 평탁케 하라. para que dé testimonio de Él, 그리스도를 만나는데 요한을 통해서 만나도록 해놓으신 para que uno pueda encontrarse con Jesucristo, para que sea por medio de Juan. 얼마나 놀랍습니까? Imagínense lo asombroso que es. 말씀이 숨겨져 있기 때문에 Pero como las palabras están escondidas, 사실을 모르면 si uno no conoce esta verdad, entonces no va a poder encontrarse con el tesoro que Dios nos da. 여러분 그래서 요한을 모르면 예수를 Si 믿을 수가 없습니다. no conoce a Juan, no va a poder conocer a Cristo. 요한복음 1장 29절. En San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que ya todo el pecado, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, todo el pecado del mundo pasó sobre Jesucristo. Amén. Por eso fue que Dios abrió la puerta, abrió los cielos. En este mundo no existe ninguno que tenga pecado. Aunque crean en Buda, Islam o lo que sea, aunque sea un ateo, sea quien sea, nadie tiene pecado. Amén. Solamente en aquel que no cree en esta palabra tiene pecado. Esto es lo que nosotros debemos de expandir. Esto es lo que debemos de predicar a quien sea, en qué situación sea. Usted es justo. Usted es santo. ¿Qué está diciendo usted? Sí, yo he matado a las personas. No, no es así. En la ley del mundo usted será un asesino. Pero Dios dice que, por la ley de Dios, dice que usted es justo. Y si uno acepta eso, será justo. Amén. Lo que nosotros debemos de predicar. Usted no tiene que mentir. Usted no tiene que robar. No es eso. No es eso lo que nosotros debemos de predicar. De esa manera no se limpia. De esa manera uno no puede ser santo. Como nosotros somos seres humanos y nosotros no podemos, esta carne no puede salir de la suciedad. El único que nos puede cambiar es Jesucristo. Entonces, lo que debemos de predicar es la justicia de Jesucristo, la voluntad de Jesucristo, sea quien sea. Amén. Esa persona es el siervo verdadero de Dios. La semana que viene yo viajo a Colombia. Dice que en Colombia dice que los víctimas del antimilitar, ellos fueron rebeldes contra el gobierno. Yo quiero decirle a ellos que ellos son justos. Quiero decirles que ellos son santos. Si ellos aceptan la justicia de Dios, Cristo los hará nuevos. Amén. La Biblia nos dice a nosotros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nuestros pecados ya pasaron sobre Jesucristo. No se dejen engañar. ¿Quién los engañó? ¿Quién nos fascinó? La religión. Muchos teólogos nos han engañado a nosotros para que nos arrepentamos. Sí, verdaderamente el verdadero arrepentimiento es no haber creído en la palabra de Dios.
아멘. Amén. 의롭다 하신 말씀을 믿지 아니함을 회개해야. De lo que nosotros debemos de arrepentirnos es no haber creído de que nosotros somos justos. 성경입니다. Esto es la Biblia. 자, 우리가 갈라디아서로 돌아가겠습니다. Vamos a volver otra vez a la palabra de Gálatas. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입은. For as many as of you Mas as la were baptized Escritura into lo Christ encerró have todo put bajo on pecado Christ. para... No, 27. This is the Bible. 여러분들은 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ustedes ya están revestidos de Cristo. 놀랍지 않습니까? ¿No es maravilloso? 내가 그리스도로 옷 입었다고? ¿Qué? ¿Yo estoy revestido de Cristo? 내가 그리스도라고? ¿Que soy Cristo? 사람들이 나를 이단이라고 할때 People will Las call you personas heretic, dicen que 성경에 적혀 있는데. even though it's que in the Bible. eso es secta. 그래서 바울도 이단이라고 했어요. That's why even Por eso Paul le was dijeron called a que heretic. Pablo también es 여러분도 secta. 성경을 가르치시면 Everyone, Si if ustedes you de teach the verdaderamente scripture, enseñan la Biblia, people call you a heretic. le dirán que ustedes son secta. 두려워하지 마십시오. No tengan Don't be temor. afraid. 진리는 살아 있습니다. La verdad está 하나님의 viva. 말씀은 변치 않습니다. La palabra de Dios no cambia. 여러분이 예수와 함께 세례를 받았다면 Si ustedes recibieron el bautismo juntamente con Cristo, nosotros estamos revestidos de Cristo. Amén. Amén. 담대하세요. You must be bold. Sean 내가 valientes. 못났지. It's the I am Yo not soy débil, 그리스도는 못나지 않았습니다. pero no Cristo. 내가 어리석지. Yo soy ingenuo. 그리스도는 어리석지 않습니다. Cristo no es ingenuo. 그래서 하나님 아브라함에게 말했습니다. Por eso, 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 ¿qué dijo Jehová? Que al que te bendice, yo bendeciré. Y al que te maldijere, yo maldeciré. Amén. 내가 그리스도로 옷을 입었는데 Yo estoy revestido de Cristo. 무시하지 마셔야 됩니다. Ustedes no me tienen que menospreciar. 날 무시하면 Porque si ustedes me menosprecian a mí, Dios no estará contento. 그걸 믿기에 Como yo creo en eso, por eso yo tengo valentía enfrente de todos. 어디를 가든지 Vaya donde vaya, 누구를 만나든지 me encuentre con quien me encuentre, 어리석고 미련하고 aunque yo soy ingenuo, aunque soy ingenuo, tengo debilidades, faltas, soy haragán, pero yo tengo valentía. 내가 그리스도로 옷 입은 사람이니까. ¿Por qué? Porque estoy revestido de Cristo. 아멘. Amén. 담대하세요. Tengan valentía. 사람들 앞에 주저하지 마십시오. Delante de las personas no vacilen, 자기를 감추지 마십시오. no traten de esconder. 난 미련한 거 맞다. Es cierto que soy ingenuo. 어리석은 거 맞다. Sí, soy necio, 그러나 너 모르지. pero tú no sabes. Yo estoy revestido de Cristo. 사람들이 나를 조롱해도 Aunque las personas se burlen de mí, 옷 입혀진 사람이야. yo estoy revestido de Cristo. Amén. 담대하세요. Tengan valentía, tengan libertad y hablen de Cristo. 그래서 놀라운 일을 이루십니다. Y Dios hará grandes obras a través de nosotros. 답답했어요. Apóstol Pablo 왜 갈라디아 교회 성도들이 그리스도로 tenía 옷 입힌 걸 dolor. 모를까? ¿Por qué los de Gálatas no saben de que están revestidos de Cristo? 여러분 요한복음 19장을 잠시 보겠습니다. Vamos a ver San Juan capítulo 19. 우리가 이스트 칸타타를 봤는데 Ayer nosotros vimos cantata de Pascua. Vamos a ver Juan 19, 19:23. 예수님이 십자가에 돌아가셨을 때 어떤 일이 Cuando 있었습니까? Cristo murió en la cruz, esto es lo que sucedió. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Jesucristo estaba vestido y le sacaron la ropa 기퉁이로 잘라가지고 y dividieron en 4 y se lo llevaron los soldados. 예수님은 우리에게 모든 걸 준 겁니다. Jesucristo nos dio todo a nosotros. 그의 의의를 벗어서 우리에게 줬단 말이에요. Él, toda justicia de Él nos dio, nos entregó a nosotros. Amén. 여러분 그리고 속옷을 어떻게 했습니까? ¿Y qué hizo? 통으로 싸져 있었기 때문에 한 사람이 가져갔습니다. ¿Qué hizo? Que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido. 예수님은 팬츠를 입었어요. Cuando nosotros vimos la cantata de navideña, la de Pascua, tenía algo no cubierto, pero eso no es bíblico. 성경은 예수님은 아무것도 입지 않아요. En la Biblia dice que Jesucristo no tiene nada puesto. 우리 때문에 우리 앞에 Por nosotros, 수치를 다
Él tuvo que manifestar toda su debilidad. Él reveló toda su debilidad. ¿Para qué? Para cubrirnos a nosotros. Amén. Nosotros somos justos. Soy santo. Sea quien sea. Yo no puedo callarme esta verdad. 여러분 성경이 얼마나 놀랍습니까? Miren lo asombroso que es la Biblia. 여러분 이사야 53장 6절에 뭐라고 했어요? En Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 우리는 어떻게 했습니까? ¿Nosotros qué hicimos? 여호와는 어떻게 하셨습니까? ¿Qué hizo Jehová? 우리의 길이 있고 여호와의 길이 있는데 Está el camino nuestro y está el camino de Jehová. 각기 자기의 길을 가. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto es la Biblia. 그렇죠? ¿Es así o no? 다 양 같아서 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. 여호와는 어떻게 하셨습니까? Jehová, ¿qué hizo? 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 Jehová 그에게 담당시켰다. Cargó todos nuestros pecados, cargó 언제 그렇게 하셨습니까? todos nuestros pecados en Él. 자기의 길을 가고 있을 때 ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos yendo cada uno por su camino, 죄를 그에게 담당시킨 겁니다. Jehová cargó en Él todos nuestros pecados. 여러분이 교회 오실 때가 아닙니다. No cuando ustedes estaban viniendo a la iglesia, no cuando ustedes estaban ministrando, 우리의 길을 가고 있을 때 cuando estábamos yendo por nuestro camino, cada uno por su camino. 담당시켰습니다. Ahí Jehová cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. 우리의 길을 가면 어떻게 됩니까? ¿Qué va a pasar si nosotros nos vamos otra vez por nuestro camino? No se dejen engañar. 앞으로 우리의 길을 간 게 아니고 No es que nosotros 이미 우리는 우리의 길을 갔습니다. si es que nos vamos cada uno por nuestro camino. No se confundan. Nosotros ya fuimos por nuestros caminos, estamos yendo por nuestros caminos y vamos a ir por nuestros caminos. Pero Jehová cargó en Él, en Jesucristo, todos nuestros pecados. Amén. 우리가 곁길로 갈 걸 아시고 Dios ya sabía que nosotros no podíamos menos que ir, cada uno por su camino. 행하여 각기 제 길로 갔는데 Todos nosotros nos descarriamos y cada uno por su camino. 우리의 죄악을 그에게 Pero 담당시켜버린 Jehová cargó en Él, en Jesucristo, todos nuestros pecados. ¿No es maravilloso? 그래서 우리는 의롭습니다. Por eso nosotros somos justos. Por eso nosotros somos santificados. 아멘. Amén. 자, 갈라디아서 4장 1절. Vamos a ver Gálatas capítulo 4. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is Pero master también of all. digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del pecado, aunque es Señor de todo. Nosotros ya estamos revestidos de Cristo, ya somos justos, ya somos santificados, ya somos perfectos. Pero ¿qué dice aquí? 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없다. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. 하나님의 아들이었습니다. Ya siendo hijos de Dios, 아멘. amén. 아들이면 유업을 이을 수 있는 자입니다. Si es hijo, puede ser heredero, ¿es así o no? 그걸 잘 모른다라는 Pero cuando uno es niño, dice que uno no sabe. ¿Me hago entender? 우리가 믿음이 없으니까 Ya que uno no tiene fe, 아들인데 siendo hijo, 믿음이 없으니까 ya que no tiene fe, vive como si fuese un pecador. 아셨어요? ¿Me hago entender? 하나님이 이걸 깨우치려고 하셨어요. Esto es lo que Dios quería que 읽겠습니다. 4절. nosotros podamos entender. Dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 율법 아래서 나게 하셨어요. Hizo de que naciera bajo la ley. 두 가지를 하셨는데 Hizo dos cosas. 여자에게서 Primeramente hizo para que naciera de mujer 하나는 율법 아래서 나게 하셨어요. y luego que naciera bajo la ley. 여자에게서 나게 했습니다. ¿Por qué hizo que naciera de mujer? 우리를 율법 아래 나게 하셨어요. ¿Por qué hizo que naciera 우리를 죄 가운데 나게 bajo la ley? 율법 아래서 나게 하셨어요. 왜 그렇죠? ¿Por qué hizo esto? 우리가 율법에 매여 있기 때문에. Porque nosotros estamos confinados bajo la ley. Porque estamos atados a la ley. 예수님은 우리를 죄에서 건지시고 율법에서 건지셔야 하기 때문에.
Porque Jesucristo nos tenía que salvar del pecado, de la ley. Por eso Dios hizo de que Jesucristo naciera de mujer y que naciera bajo la ley. 5. Vamos a leer todos juntos en voz alta, bien fuerte. El versículo 5 vamos a leer todos juntos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Por qué hizo de que Jesucristo nazca de mujer? ¿Por qué hizo que naciera bajo la ley? ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para redimirnos a nosotros. Amén. ¿No le parece asombroso? Dios, para hacernos hijos, hizo que Jesucristo naciese bajo la ley. No se dejen engañar, ya que nosotros no podemos vivir según la ley, ya que no podemos cumplir la ley. Jesucristo, para librarnos de la ley, por eso tuvo que nacer bajo la ley. Amén. Y a la mañana, cuando yo abro la Biblia y cuando empiezo a meditar, mi corazón empieza a temblar. Así de sofisticado fue Dios para salvarme a mí. Preparó tantas cosas. Vamos a ver Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Porque no tenemos el sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que el sumo sacerdote que no pueda, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios permitió que Jesucristo pueda compadecer todas nuestras debilidades. Crean, cuando ustedes están solitarios, solos, Él también. Cuando ustedes están tristes, Él también. Cuando ustedes cayeron en el pecado, Él también fue tentado por el pecado. Nosotros no podemos menos que caer, pero Jesucristo no. Amén. Estén gozosos y tengan valentía, tengan libertad. Sea el problema que sea, la situación que enfrenten, Jesucristo ya resolvió. Aunque nosotros caímos, pero Jesucristo no se cae. Por eso nosotros podemos encontrar toda la respuesta en la Biblia. Cuando están tristes, abran la Biblia. Cuando están solos, abran la Biblia. Están cansados por el ministerio. Las personas no reciben la salvación. Aman al mundo. Abran la Biblia. Jesucristo es nuestro pastor. En Él está el camino. Y aunque nosotros caímos, Él no se cae. Amén. Yo estoy muy feliz. Ministrar, pastorear, me da gran gozo. Él no se cae. Yo no puedo menos que caerme, pero Él no se cae. Él es mi pastor. Imagínense hacia a los de Gálatas. Le dolió mucho en el corazón de Pablo. ¿Por qué no predican este evangelio? ¿Por qué no entienden esta verdad? Esta situación de Gálatas está pasando ahora, hoy en día. Lo mismo. Nosotros somos hijos.
Nosotros ya somos hijos. 믿음이 없을 때는 종처럼 Cuando, 산다라는 cuando no 의미. tenemos fe, ¿cómo vivimos? Como si fuéramos esclavos. 사랑하는 성도 여러분, Amados 사랑하는 hermanos, 목사님 여러분, amados 여러분 pastores, 이미 예수 그리스도로 옷 입혀지신 분들. todos ustedes ya fueron revestidos por Cristo. Nadie nos puede dañar. 누구도 우리를 넘어뜨릴 수 없습니다. Nadie nos puede hacer caer. 담대하십시오. Tengan valentía. 다만 우리가 믿음이 없기 때문에 Nada más por no tener la fe, 그걸 우리가 대신하려고 하는 겁니다. nosotros mismos queremos hacer todas las cosas. There's nothing more evil than that. No existe otra maldad más grande que esta. Galatians chapter 4. Vamos a ver Gálatas, capítulo 4, But then versículo indeed, when you did not know 8. God, you served those which by nature are not gods. 성경은 우리에게 정확한 답을 했습니다. Everyone, La the Biblia Bible nos tells us dice the very la respuesta correcta, 우리가 하나님을 알지 못하니까 우리가 종노릇하고 있었습니다. It says, because we did ya not que know nosotros God, no, we were living as no slaves. conocemos a Dios, no podemos menos que Because we did servir, not know the precise 우리가 truth, 종노릇하고 vivir como 살았다는 esclavo. we lived as slaves. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais. Oh, I'm 난 righteous. 거룩해. I'm holy. 난 그리스도로 옷 입혀졌어. I have put on Christ. 난 더 이상 내가 아니야. Ah, yo ya no soy más yo, ya estoy revestido de Cristo. 주를 의지할 수 있을 텐데. Y así uno podrá depender de Dios. Ya cuando uno no conocía esta Because we did palabra, not know this truth, we lived vivía como as esclavo, slaves, as sinners. 9절. Verse 9. But now, como after you pecador. have known 9. God, or Más rather ahora are known conociendo by a God, Dios, o how is más it that you bien, turn again siendo to the weak and conocidos por barren Dios, elements, ¿cómo which es you que os also, in volvéis which de you nuevo desire a los again to be in débiles y bondage? pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 이제는 너희가 하나님을 알 뿐더러 하나님의 Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice. 나도 하나님을 알고 Yo conozco a Dios 하나님도 나를 아셔야 이걸 y Dios también me tiene que conocer a mí, y así realmente se forma la relación entre Dios y yo. 아멘. Amén. 안 그러면 짝사랑이 되는 거예요. Porque si no es así, entonces el amor no va a ser compartido. 하나님 나도 몰라. Yo amo a Dios, pero Dios no me ama. Entonces eso no va a ser un amor compartido. ¿Es así o no? 근데 성경이 뭐라고 하셨어요? Pero ¿qué dice en la Biblia? 나도 하나님을 알고 Yo conozco a Dios 하나님도 나를 아셨다. y Él también me conoció a mí. Amén. 하나님의 아들입니다. Nosotros somos hijos de Dios. 옷을 입혀버렸습니다. Dios Jesucristo ya nos revistió de Él. Así que no se miren a sí mismos. 아멘. Amén. 저는요 어디를 가든지 Yo vaya donde vaya, Everyone, wherever I go, I soy rejoice feliz. and I'm bold. 어떤 목사님이 제게 와서 당신 나쁘다 그러시더라고요. And the one pastor came to Un me and pastor said, vino "You're junto a such mí a y me bad dijo man. que soy malo. Why do you keep talking in Korean? 스페니쉬로 해라. Speak Spanish." 전 스페니쉬도 잘 몰라요. I don't know Yo no Spanish sé that hacer well. no sé hablar en español. 우리 박옥수 목사님이 저희 스승이신데 El pastor quien compartió ayer, el pastor Oxupar, es nuestro maestro. 세미나를 마치고 저녁에 이제 만났습니다. Ayer a la noche me encontré con él I met with him in the evening. 왜 한국말로 설교를 하느냐 그러시더라고요. And y me dijo, ¿por qué predica en coreano? 저 영어로 설교를 하라고 하셨어요. Para la próxima predique en 전 inglés. 영어도 잘 못해요. Yo no sé hablar en inglés. 전 제가 어디 가서 담대할 이유가 아무것도 없어요. Vaya donde vaya, yo no tengo condición para tener libertad. 하신 줄 압니까? But do you know why Ustedes saben 내 안에 그리스도가 계시기 때문에. But because por inside of me qué is yo Christ. tengo libertad y tengo valentía, porque Cristo está en 제가 mí. 스페니쉬를 잘 못해도 영어를 잘 못해도 Aunque yo no sé hablar en inglés, yo no sé hablar en español, 여러분들이 제 이야기를 들어주시는 게 너무 감사. I'm yo so estoy muy thankful that agradecido you're porque listening to ustedes me me. están 내가 escuchando. 모르니까 옆에 이런 훌륭한 형제를 뒀구나. Because Ah, I porque don't yo know no behind sé this hablar big el brother inglés. next to me. Aquí está al lado de mí el hermano que habla inglés perfectamente. Todas las cosas es para agradecer. 아멘. Amén. 우리는 못나도 됩니다. It's okay No importa if si we're not nosotros somos débiles. No importa somos ingenuos. 우리가 하나님의 아신 바 되고 because we are known by Ya God. Dios nos conoce 알게 됐습니다. y nosotros ya conocemos a Dios. Amén. 그래서 하나님과 우리 사이에 믿음이 형성이 된 겁니다. And Y that's what así between se God and us llegó we a have formar faith. la fe entre Dios y 이제는 nosotros. 우리 너희가 하나님을 알 뿐더러 하나님의 아신 바 되었거늘 어찌하여 Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Which you desire again to be in bondage. 이제 말씀에서 돌아가면 안 됩니다. And you must No hay not turn away que from the word. 이제 우리가 약속에서 alejarse de la 돌아서면 안 palabra. 됩니다. No podemos darle la espalda a la palabra de Dios. 의롭고 온전합니다. Ustedes ya son perfectos, ya son justos. 그리스도의
bajo la gracia de Jesucristo. 아멘. Amén. Amen. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 이게 진리. Esto es la verdad. 여러분 이제 어디를 가든지 Entonces vayan a donde vayan. Se encuentren con quien se encuentre. Ah, usted es justo. 영원히 온전하게 했습니다. Usted es perfecto 이 의를 para siempre. 전해야 합니다. Esto es el Evangelio que hay que predicar. 아멘. Amén. 우리는 그 뜻을 위해서 이 자리에 모였고 Para esa voluntad estamos reunidos aquí. 너무 많은 목사님들이 이 말씀으로 돌아가는 운동에 함께하기를 바랍니다. Y espero que todos los pastores puedan acompañarnos para predicar este Evangelio. 가려고 합니다. Nosotros, si ustedes nos invitan, 파푸아 누기니아를 다녀. queremos ir a visitarlos también. 거기는 아직도 사람을 잡아먹는 그런 민족들이 있어요. Hay un país que ahí aún comen la carne humana. 너무 어렵게 삽니다. Ellos viven con mucha dificultad. 거기에 들어가 있지 않습니다. Aún no tenemos nuestra misión ahí. 땅에 들어갔습니다. 아무도 영접해주지 않는 땅이에요. Es un país que 우리는 어떻게 해야 될지도 모르는데 nosotros no sabíamos qué hacer, 하나를 들고 그 땅을 밟았습니다. pero solamente teniendo la palabra pisamos ese lugar 파푸아 누기니아 포트 모즈비 수도에서 말씀을 전했는데 y predicamos el Evangelio en la capital, en Papua Nueva Guinea, 당신 우리나라에 y vinieron como 400 pastores. 그렇지만 당신 너무 나쁜 사람이다. 왜 우리나라를 이제 왔냐? Y estamos agradecidos, pero ustedes son muy malos porque vienen recién, nos dijeron. 그리고 목사님 20명이 제게 연락을 했어요. Y 20 pastores de ellos se conectaron con nosotros y para que nosotros vayamos a sus iglesias y para predicar la palabra. 아니 우리 선교사도 없고 Nosotros no tenemos misioneros allá. Cuando me vaya no sé en dónde me voy a quedar, pero estamos preparando para viajar allá. 전하다가 죽으면 어떻습니까? ¿Qué importa si predicando este evangelio nos morimos? 그렇지 않습니까? ¿No es así? 우리가 하나님 앞에 설 때 Cuando nosotros nos paramos delante de Dios, 증거하다가 선다면 si predicando este evangelio nos paramos delante de Dios, 우리를 기뻐하실 거예요. entonces Dios estará, 잘했다 충성된 a Dios le estará contento. 누구하고도 타협하지 마십시오. Ustedes no hagan no hagan negocio. 교단도 사람이 만들었어요. La religión viene del hombre, denominación también, doctrinas también viene del hombre. 말씀은 하나가 우리를 묶는 것이지. La palabra nos une a todos nosotros, no nos divide. 아멘. Amén. 그래서 우리 모든 걸 내려놓고 Así que bajemos todas las cosas y delante de esta verdad, delante de esta palabra, espero que esta palabra pueda permanecer eternamente en el corazón. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 그리스도로 옷을 입혀 주셔서 Usted nos ha revestido de Cristo. 우리가 흠이 없고 점이 없고 티가 없도록 거룩하게 하심을 감사합니다. Usted nos ha hecho tan perfectos sin ningún defecto alguno. 그들에게 속한 Usted nos ha hecho 모든 santo. 교회와 성도들이 이 진리에 이르도록 도와주시기를 바랍니다. Usted ayúdanos para que todos nosotros, para que todos los congregantes también puedan entender, estar en santidad a través de la palabra. Le encargamos todas las cosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.